El 14 de marzo de 2019, a las 9 horas con 47 minutos, Óscar Efraín Leal Medina firmó la lista de entrada al túnel sección norte de las Grutas de García con 7 turistas detrás de él. A las 11 horas con 23 minutos firmó la salida, solo. El expediente de protección civil del municipio de García, Nuevo León, folio 874B, registra que esa misma tarde solicitó que sellaran el pasaje, un acceso que llevaba 15 años habilitado. La razón oficial quedó en blanco. Lo que pasó en esa hora y media es lo que este video intenta reconstruir, y Leal no es el único caso. En los últimos 10 años, al menos 5 guías certificados de distintas zonas espeleológicas del país presentaron reportes de incidente, solicitaron cierres de zona, o dejaron de ejercer sin dar una explicación documentada. 3 trabajaban en sitios con concesión pública, 2 en sistemas de acceso controlado. Ninguno fue acusado de ningún delito. Ninguno recibió una sanción formal. Lo que los une es lo que ninguno dijo. Antes de que entremos al primer caso, 4 preguntas van a quedar abiertas en los próximos minutos. ¿Qué encontró Leal en la sección norte esa mañana que hizo que 7 personas no salieran con él por el mismo acceso? ¿Qué decía la segunda entrada del reporte de incidente número 1147 GC16 en Cacahuamilpa, la que fue cubierta con corrector líquido antes de que el documento llegara al archivo digital? ¿Por qué el guía Ernesto Guillermo Pacheco Vargas solicitó evaluación psiquiátrica voluntaria 4 días después de un turno aparentemente ordinario en el sistema purificación? ¿Y qué fue lo que Marisela Teppel Guerrero le entregó a su supervisor en Tolantongo el 4 de junio de 2014, antes de pedir baja definitiva ahí mismo, en el mostrador, con una hoja prestada? Esas 4 preguntas no tienen respuesta oficial, pero sí tienen registros, testimonios y algunas cosas que en su momento nadie supo cómo categorizar. Empezamos con García. Las Grutas de García están en el municipio del mismo nombre, Nuevo León, a 45 kilómetros al noroeste de Monterrey, subiendo por la Sierra Madre Oriental. El acceso principal es un teleférico de 4 minutos desde el estacionamiento en la base del cerro hasta la entrada del sistema, a 1700 metros sobre el nivel del mar. Adentro, la temperatura se mantiene constante entre 16 y 18 grados centígrados sin importar la época del año. El sistema tiene aproximadamente 16 millones de años de antigüedad geológica documentada y un recorrido turístico habilitado desde 1960. Cuando dices que conoces bien un lugar, 14 años de trabajo ahí no son poca cosa. Óscar Efraín Leal Medina empezó en el sitio en 2007, a los 27 años. Certificado por la Federación Mexicana de Espeleología con la categoría de guía de nivel 2 en ambientes de formación calcárea, con capacitación adicional en rescate en espacios confinados y primeros auxilios. Su historial de 12 años en el sitio no tiene ninguna observación registrada. 0 incidentes. 0 reportes de conducta. Un historial que la mayoría de los guías en cualquier atracción del país querría tener. El 14 de marzo de 2019 era jueves. El grupo que entró con él al túnel norte a las 9:47 de la mañana era un tour privado que había sido contratado directamente con la administración del sitio. 4 adultos, 2 menores de edad y una señora de nombre Graciela Infante Mora, 72 años, vecina del municipio de Apodaca, que según la nota interna del supervisor de área, Javier Guadalupe Montes Cisneros, había firmado un convenio de responsabilidad adicional por condición física antes de entrar. Los convenios adicionales son estándar para visitantes con ciertas condiciones. No indican nada malo. Solo cubren al sitio ante cualquier eventualidad. El recorrido estándar del túnel norte dura entre 40 y 60 minutos según el ritmo del grupo. Con una señora de 72 años, Montes Cisneros calculó que Leal volvería en no más de 75. Volvió en 96. Según el testimonio de Montes Cisneros incluido en el folio 874B, Leal llegó solo a la salida. No dijo nada cuando cruzó el umbral. Entregó el equipo de comunicación que los guías cargan durante los recorridos. Firmó la lista de salida. Después caminó hasta la banca de concreto que está junto a los casilleros de visitantes y se sentó. No habló, no buscó agua, no revisó su teléfono. Se quedó mirando hacia un punto fijo durante aproximadamente 20 minutos, de acuerdo con Montes Cisneros, que lo observó desde el puesto de control. Montes Cisneros se acercó a preguntarle dónde estaba el grupo. Leal señaló hacia el interior del túnel y dijo, «Ya saben cómo salir». Los 7 turistas salieron 4 minutos después.
Salieron por el acceso secundario del ala este, a 200 metros del acceso norte. Ese acceso no estaba en el itinerario programado para ese tour. Para llegar a él desde el interior del túnel norte es necesario conocer una bifurcación que no aparece en los mapas de visitantes y que los guías aprenden en los primeros meses de trabajo. No es un acceso de emergencia. Es simplemente un camino alterno que los guías usan cuando necesitan salir rápido, sin cruzar al grupo con otro en sentido contrario. Todos salieron, sin lesiones, sin señales de angustia visible. La señora Graciela Infante Mora hizo su declaración ante Montes Cisneros esa misma tarde. Dice textualmente en el registro: el señor guía nos dijo que esperáramos y salimos por otra puerta. Eso fue todo. El resto del grupo no hizo declaraciones formales porque nadie les pidió que las hicieran. No había razón técnica para pedirlas. Ninguno de ellos reportó nada extraordinario. Lo que sí resulta relevante es que el grupo salió por un acceso que Leal no mencionó en ningún momento, que no dijo adiós, que no esperó a que salieran para verificar que estuvieran bien, que es parte del protocolo estándar del sitio. Montes Cisneros fue quien habló con el grupo a la salida. Fue Montes Cisneros quien anotó los datos de la señora Infante Mora y quien los vio subir al teleférico. Leal seguía sentado en la banca. Montes Cisneros intentó hablar con él 4 veces ese día. En la primera, Leal dijo que estaba bien. En la segunda, 30 minutos después, Leal pidió agua y se la tomó sin decir nada más. En la tercera, 1 hora después de la salida, preguntó qué hora era. Montes Cisneros le dijo que eran la 1:15 de la tarde. Leal asintió como si esa información tuviera alguna importancia que no quedó clara. En la cuarta aproximación, a las 2 de la tarde, Leal le preguntó si habían cerrado ya el acceso norte. No lo habían cerrado. No había razón para haberlo cerrado. Leal pidió papel. Escribió entonces una solicitud formal de cierre temporal del acceso norte, dirigida a la Dirección de Protección Civil Municipal. La solicitud estaba dirigida correctamente. Tenía la fecha, tenía el número de clave del acceso, tenía su nombre y firma. Lo que no tenía era una justificación. La línea de motivo de la solicitud estaba en blanco. Montes Cisneros le preguntó qué iba a poner ahí. Leal le dijo que lo anotaría más tarde. Montes Cisneros firmó como testigo de todos modos porque, según dijo en su testimonio posterior, no tenía razón para no hacerlo. Leal nunca anotó el motivo. La solicitud fue procesada y el acceso norte fue sellado provisionalmente el 16 de marzo de 2019, 2 días después del incidente, mediante una reja metálica instalada por el personal de la Dirección de Infraestructura Municipal de García. La nota técnica que acompaña ese cierre clasifica la acción como preventiva por mantenimiento estructural pendiente de evaluación. Los 2 trabajadores que realizaron el sellado, Agustín Reyes Oviedo y Fernando Castro Landa, firmaron el acta de cierre sin anotar ninguna irregularidad estructural, porque no encontraron ninguna. Revisaron las paredes del acceso, el piso, el techo en los primeros metros del túnel. Todo estaba como siempre había estado, no había nada que arreglar. El geólogo que realizó la inspección de rutina del sector norte 4 días antes del incidente, el 10 de marzo de 2019, dejó una nota en el libro de visitas técnicas del sitio que dice: revisión de fisuras laterales, zona 3N, sin anomalías estructurales, ventilación normal. El nombre de este geólogo aparece en el registro solo como Dávalos, sin nombre de pila. No pudimos identificarlo a partir de ese solo apellido entre los profesionales registrados en el Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León. Si existe un reporte técnico expandido de esa visita, no está en los registros disponibles al público. Óscar Efraín Leal Medina presentó su renuncia 8 días después del incidente, el 22 de marzo de 2019. No hay registro de que haya vuelto a trabajar en ningún sitio espeleológico del país desde entonces. Su certificación en la Federación Mexicana de Espeleología quedó activa hasta 2021, cuando venció por no renovación. Intentamos contactarlo a través de 2 números de teléfono asociados a su nombre en registros públicos del estado de Nuevo León. Uno estaba fuera de servicio. El segundo fue atendido por una mujer que se identificó como su hermana y que dijo que Leal estaba fuera del país. No quisimos insistir más en esa línea. Hay una fuente que sí habló. Una persona que trabajó en las grutas de García entre 2015 y 2020 en labores de atención al visitante y que nos pidió no ser identificada, nos dijo que en el sector norte existe una sala que el personal del sitio llama informalmente el cuarto frío. La temperatura de esa sala es la misma que en el resto del sistema, 16 grados.
No es frío en ningún sentido técnico. La llamaban así, dijo esta persona, porque cuando estás ahí adentro sientes algo que no sabes explicar y que no tiene que ver con la temperatura. Esta persona no estaba en el grupo de Leal ese día, pero dijo que, semanas antes del incidente, Leal le había comentado algo. Le dijo que durante una visita de reconocimiento al sector norte, una revisión previa a un tour, del tipo que los guías hacen cuando el grupo tiene características especiales, había notado que la formación estalagmítica conocida internamente como la columna del fondo, una estructura de aproximadamente 2 metros de altura ubicada en el extremo final del pasaje principal, tenía marcas en la base que no correspondían con ningún proceso natural que él pudiera identificar. Leal le dijo que iba a preguntar al geólogo en su próxima visita. No hay registro de que haya hecho esa pregunta. No hay registro de ningún tipo sobre la columna del fondo en ningún documento técnico consultado para este video. El acceso norte de las grutas de García sigue sellado. El segundo caso está a más de 1000 kilómetros al sur, en el estado de Guerrero. Las grutas de Cacahualilpa son el sistema de cavernas con mayor afluencia turística de México. 2 kilómetros de recorrido habilitado con iluminación permanente, salones con bóvedas de hasta 80 metros de altura, formaciones de calcita que en algunos casos tienen más de 20 millones de años. Antes de la pandemia, el sitio recibía más de 1 millón de visitantes al año. Es un lugar estudiado, documentado, fotografiado desde ángulos que ningún otro sistema espeleológico del país ha recibido. Si hay un lugar donde algo inusual debería quedar registrado, es Cacahuamilpa. Verónica Salomé Ríos Huerta llegó al sitio en 2008 con una licenciatura en turismo de la Universidad Autónoma de Guerrero y una certificación espeleológica de nivel básico que amplió 2 años después al nivel intermedio. Pasó 8 años guiando grupos en ese sistema. Conocía el nombre de cada formación del recorrido habilitado. Conocía los sonidos del sistema, la resonancia de sus propios pasos en cada sala, el goteo en los sectores húmedos, el cambio de acústica entre una bóveda alta y un pasaje estrecho. Había guiado grupos de escolares, grupos de adultos mayores, grupos de investigadores universitarios que pedían parar en cada formación para tomar medidas. El 17 de agosto de 2016 tenía el turno vespertino. El grupo que entró con ella a la sala número 9, conocida como Salón de los Gigantes, a las 15:34 horas era de 22 personas. Turistas regulares, familias, parejas, algunos jóvenes solos con teléfono en mano. Lo que Ríos Huerta escuchó en esa sala a las 15:34 no tenía fuente visible. El reporte de incidente número 1147 GC16 que presentó ese mismo día describe el sonido como percusión repetida, intervalar, sin fuente visible, con una frecuencia que estimé entre 12 y 15 golpes por minuto durante aproximadamente 4 minutos. Después anota que el sonido cesó de forma abrupta, que varios visitantes del grupo lo escucharon y preguntaron qué era, que ella respondió que probablemente era resonancia de otro grupo en un sector adyacente. En ese momento sabía que eso no era cierto. El registro de entradas del 17 de agosto lo confirma. No había ningún grupo en ningún sector adyacente al Salón de los Gigantes a esa hora. El siguiente grupo con turno de entrada tenía programada su entrada a las 16:15. En el sistema de cuevas de Cacahuamilpa, los guías conocen los sonidos, los aprenden con precisión. Una persona que trabaja ahí desde hace años sabe distinguir la resonancia de pasos humanos a 200 metros de la resonancia de pasos humanos a 50. Sabe cuándo el goteo viene de arriba o de una pared lateral. Sabe cómo cambia el eco cuando hay gente en la sala de al lado. Ríos Huerta sabía todo eso, y aún así no supo qué era lo que escuchó. Eso es lo que la primera entrada del reporte deja entrever, aunque sin decirlo con esas palabras. La segunda entrada del reporte es la que no existe en la versión digitalizada del archivo. Una persona allegada a este canal, que prefirió no identificarse, consultó el reporte original en papel en las instalaciones del sitio. Lo que hay en el espacio de la segunda entrada es una capa de corrector líquido blanco, del tipo de aplicación manual, extendida sobre varias líneas de texto. La cobertura es completa, no es posible leer lo que hay debajo a simple vista. Encima del corrector, escrito con letra diferente a la de Ríos Huerta y con tinta azul, hay una sola frase: verificado, sin incidencia. Esa frase está firmada. La firma no corresponde a ningún nombre en la lista de supervisores del sitio para el año 2016. Ese listado fue obtenido a través de una solicitud de información.
Comparamos la firma con los nombres disponibles y ninguna coincide. Podría ser una firma ilegible de alguien cuyo cargo no aparece en el listado consultado. Podría ser otra cosa. No tenemos forma de determinarlo. Verónica Salomé Ríos Huerta siguió trabajando en Cacahualilpa hasta diciembre de ese mismo año. En enero de 2017 solicitó traslado interno a funciones administrativas. La solicitud fue aprobada. Ese traslado implicó dejar de hacer recorridos con grupos, dejar de entrar al sistema. Para alguien que llevaba 8 años guiando, es un cambio considerable. En los registros de nómina del organismo operador aparece hasta octubre de 2017. Después de esa fecha no hay rastro. Su registro en el sistema de guías certificados de la Secretaría de Turismo del Estado de Guerrero aparece como inactivo por baja voluntaria. No hay número de teléfono en el expediente. Hay una dirección en Taxco, de Alarcón, calle Allende número 38. Enviamos correspondencia escrita a esa dirección. No hubo respuesta. Una guía que trabajó con Ríos Huerta durante 4 años en el sitio y que sigue en activo nos dijo por escrito lo siguiente sobre ella. Vero era la más calmada de todos nosotros. Nunca se alteraba, ni con los grupos difíciles ni con nada. La vi en diciembre antes de que se fuera y la noté diferente. Como que no estaba del todo aquí. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que solo estaba cansada. No volví a hablar con ella. Le preguntamos si sabía qué había pasado el 17 de agosto. Dijo que ese día no estaba en turno, que cuando llegó al día siguiente había un clima raro entre el personal, que alguien le comentó que Ríos Huerta había tenido un susto, pero sin dar detalles, que el asunto no se trató formalmente. Después le preguntamos si ella personalmente había experimentado algo inusual en el Salón de los Gigantes. Tardó varios segundos en responder. Después escribió: hay sonidos en esa sala que los guías aprendemos a no mencionar frente a los grupos. No elaboró más. No insistimos. El 18 de agosto de 2016, un día después del reporte de Ríos Huerta, el Salón de los Gigantes fue cerrado por 48 horas para mantenimiento de iluminación, según el comunicado al personal. El sistema eléctrico de esa sala había sido revisado 3 semanas antes, el 29 de julio, sin ninguna observación pendiente en el registro de mantenimiento preventivo del sitio. No hay ningún reporte de trabajo realizado durante esas 48 horas de cierre. Solo una nota que dice que el salón fue reabierto el 20 de agosto en condiciones normales. ¿Qué condiciones fueron verificadas antes de reabrirlo? No aparece en ningún documento disponible. El tercer caso involucra el sistema de cuevas más extenso de México y probablemente el menos conocido por el público general. El sistema Purificación está en la Sierra de El Abra, dentro del municipio de Ciudad Mante, Tamaulipas. Su extensión documentada supera los 300 kilómetros de galerías, lo que lo posiciona entre los 5 sistemas espeleológicos más largos del hemisferio occidental. No tiene recorrido turístico habilitado. Cada expedición al sistema requiere autorización expresa de la Federación Mexicana de Espeleología, equipo técnico específico para ambientes de exploración y un guía con certificación espeleológica de nivel avanzado. La mayoría de los grupos que entran son investigadores universitarios, equipos de cartografía o espeleólogos de competencia internacional. Ernesto Guillermo Pacheco Vargas, conocido entre sus colegas como Neto, llevaba 11 años guiando expediciones en ese sistema cuando presentó el reporte de noviembre de 2021. Era uno de los guías con mayor número de expediciones documentadas en el Purificación, 43 entradas registradas en ese tiempo, incluyendo 3 expediciones de más de una semana en zonas no cartografiadas. Era el tipo de guía al que los equipos de investigación pedían específicamente por nombre. La expedición del 3 al 7 de noviembre de 2021 fue de 5 personas, 3 espeleólogos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, los doctores Rosa Elena Valdés Fuerte, Miguel Ángel Solís Estrada y una tercera persona cuyo nombre pedimos omitir, más un fotógrafo independiente de nombre Rubén Sotelo Ábalos, con experiencia previa en documentación de cuevas, y Pacheco Vargas como guía principal. El objetivo era documentar el estado de las formaciones en la galería conocida como Pasaje de la Lluvia, en el sector norte del sistema, a aproximadamente 11 kilómetros de la entrada principal. Pacheco conocía ese pasaje de 2 expediciones anteriores, 2018 y 2020, sin incidentes en ninguna de las dos. El reporte de incidente número EXPIG 2021-47 SPT
fue presentado por Pacheco Vargas el 9 de noviembre, 2 días después de terminar la expedición, ante la Coordinación Regional de la Federación Mexicana de Espeleología en Tampico. Lo recibió el coordinador Álvaro Benítez Solís, quien firmó el acuse de recibo a las 11:43 de la mañana de ese martes. El reporte describe lo siguiente. Durante la revisión del pasaje de la lluvia el día 5 de noviembre a las 14:20 horas aproximadas según la anotación de Pacheco, el equipo encontró en el piso de la galería un conjunto de material que el reporte clasifica como objetos de naturaleza orgánica y mineral no identificados, dispuestos en patrón no aleatorio. Las fotografías tomadas por Sotelo Ábalos y adjuntas al expediente muestran lo que parecen ser fragmentos de tela de color oscuro, varias piezas de material que el propio reporte describe sin intentar clasificarlas taxonómicamente, y una disposición en el piso que Pacheco describe en sus palabras exactas como una configuración que no corresponde a sedimentación natural ni a depósito accidental. Esa última distinción importa. Pacheco tenía 11 años de experiencia distinguiendo lo que el agua y el tiempo hacen a los materiales dentro de un sistema de cuevas. Sabía cómo se ve algo que llegó ahí arrastrado por corriente subterránea. Sabía cómo se ve algo que cayó. Lo que encontró no se veía como ninguna de esas dos cosas. Contactamos a los 3 espeleólogos universitarios que acompañaban la expedición. Los doctores Valdés Fuerte y Solís Estrada no respondieron ninguno de los 3 mensajes enviados a través de la Coordinación de Investigación de la UAT. El tercer integrante del equipo, quien pidió que no publicáramos su nombre, confirmó lo siguiente en comunicación escrita. Encontramos ese material. Neto tomó las fotografías y dijo que lo reportaría. No dijo nada más ese día. Los últimos 2 días de la expedición los pasamos terminando el trabajo sin hablar de lo que habíamos visto. Fue un acuerdo tácito. Nadie lo propuso. Simplemente nadie lo mencionó. Le preguntamos si tenía una opinión sobre qué podría ser ese material. Respondió, tengo una opinión. Prefiero no decirla porque no tengo forma de verificarla y no quiero ser responsable de lo que la gente pueda concluir a partir de ella. El fotógrafo Rubén Sotelo Ábalos no respondió ningún mensaje directo. Su cuenta en redes sociales no ha tenido actividad desde enero de 2022, 2 meses después de la expedición. Las fotografías adjuntas al reporte EXIP 2021-47 SPT no son de acceso público. La Federación Mexicana de Espeleología recibió el reporte y lo turnó al Instituto Nacional de Antropología e Historia para evaluación del contenido arqueológico potencial. El INAH abrió el expediente de folio INAH 2021 EXIP 334, que a la fecha de este video aparece en el Sistema Público de Transparencia como en revisión, pendiente de inspección de campo. No hay registro de que esa inspección se haya realizado. El expediente tiene más de 3 años en ese estado. Ernesto Guillermo Pacheco Vargas solicitó evaluación psiquiátrica voluntaria el 11 de noviembre de 2021, 4 días después de terminar la expedición. La referencia médica fue emitida por su médico de cabecera, el Dr. Jorge Emilio Ramos Pedraza, con cédula profesional 4,821,730, adscrito al IMSS en Ciudad Mante. El motivo declarado en el documento de referencia es dificultad para conciliar el sueño y pensamientos recurrentes no deseados. No hay más detalle. La evaluación psiquiátrica y su resultado no son parte de ningún expediente público y no intentamos acceder a ellos. Pacheco continuó guiando expediciones hasta mediados de 2022, 8 meses después de la expedición al Purificación. Después de ese punto desaparece de los registros activos de la Federación. Una persona que lo conoce desde sus primeros años como guía nos dijo que actualmente vive en Monterrey, que trabaja en algo que no tiene relación con la espeleología, que cuando alguien saca el tema de las cuevas, cambia la conversación sin hacer aspavientos, que parece una persona que tomó una decisión y la está ejecutando, no una persona que tiene miedo. Hay una diferencia entre esas dos cosas, aunque desde afuera no siempre sea visible. El cuarto caso ocurrió 9 años antes del de Pacheco, y en condiciones muy distintas a cualquiera de los anteriores. Las grutas de Tolantongo están en el municipio de Cardonal, Hidalgo, dentro de un cañón al que el río Tolantongo le esculpió una entrada que parece diseñada para impresionar. La gente que va ahí va principalmente por las piscinas termales y el río que corre encajonado entre paredes de roca de varios metros de altura. Eso es lo que está en todas las fotografías. Eso es lo que la gente busca en internet cuando planea el viaje.
Menos visible es que el sistema incluye una sección de cuevas secas en la parte alta del cañón. Se accede por un sendero empinado de 40 minutos que sube desde el área de albercas, y en 2014 el acceso a esa sección estaba condicionado a la presencia de un guía autorizado. Las cuevas secas no tienen afluencia turística alta. Son una fracción de lo que visita el resto del sitio, pero tienen una extensión considerable y varias galerías con formaciones que no han sido estudiadas con el mismo nivel de detalle que los sistemas más grandes del país. Marisela Teppel Guerrero llevaba 3 años como guía certificada de la sección seca cuando ocurrió lo de junio de 2014. Había llegado al puesto después de trabajar 2 años como asistente en el área de albercas. Era conocida entre el personal del sitio como alguien meticulosa, puntual, con buena memoria para los detalles técnicos de las formaciones que mostraba a los grupos. No hay ninguna observación en su historial antes de ese junio. El 4 de junio de 2014, a las 7:15 de la mañana, Teppel Guerrero entró a las cuevas secas sola, sin grupo. Era la revisión semanal de condiciones que realizaba cada martes antes del inicio de la temporada alta. Verificar que los senderos interiores estuvieran despejados, que la iluminación de emergencia funcionara, que no hubiera desprendimientos de material reciente en los pasos estrechos. Un procedimiento ordinario que tomaba entre 1:30 y 2 horas. Lo había hecho decenas de veces. A las 9:40 de la mañana salió con algo en las manos. El supervisor de turno en el puesto de control esa mañana era Benito Cruz Hernández, con 12 años en el sitio y conocimiento del sistema de cuevas secas comparable al de los propios guías. Lo que dejó documentado en el reporte interno folio TC 2014-6 dice lo siguiente. Teppel Guerrero llegó al puesto con una bolsa de plástico con cierre hermético que contenía varios objetos pequeños de apariencia orgánica y mineral. Cruz Hernández describe los objetos como fragmentos de algo que no supe identificar. Le preguntó a Teppel dónde los había encontrado. Teppel respondió el nombre de una sala. Galería Don le preguntó cómo estaba. Dijo que bien. Después pidió una hoja de papel. La escribió en el mostrador de pie. Solicitó baja definitiva de su puesto con efecto inmediato. Firmó. Entregó la bolsa a Cruz Hernández y se fue caminando hacia la salida del sitio. Cruz Hernández guardó la bolsa en la caja fuerte del puesto de control. La nota en el folio TC 2014-6 dice que notificó a la administración del sitio ese mismo día, que 2 días después, el 6 de junio de 2014, la bolsa fue enviada a la oficina central del organismo operador en Ixmiquilpan, Hidalgo. No hay ningún registro posterior sobre esa bolsa en ningún documento disponible. No hay un acuse de recibo en Ixmiquilpan, no hay un análisis, no hay una nota de descarte. Sencillamente desapareció de los registros. Intentamos hablar con Benito Cruz Hernández. Nos informaron que dejó de trabajar en Tolantongo en 2017. Un número de teléfono asociado a su nombre en el directorio del municipio de Cardonal fue atendido por una mujer que se presentó como su esposa. Nos dijo que Cruz Hernández había fallecido en agosto de 2020 por causas naturales. Marisela Teppel Guerrero actualmente vive en Pachuca, de acuerdo con información obtenida a través de un contacto en común que prefirió no ser identificado. Decidimos no ir a buscarla directamente. Le enviamos una carta a través de ese contacto explicando el proyecto y preguntando si estaría dispuesta a hablar. La respuesta llegó escrita a mano, breve. Decía que agradecía el interés, pero que no tenía nada que decir sobre ese tema. Que lo que encontró en la Galería D era un asunto que había decidido dejar atrás y que había aprendido a vivir sin saber qué era exactamente. Esa última frase, aprendí a vivir sin saber qué era, es de las pocas que en este video dan alguna información sobre lo que cada guía siente sobre lo que vivió. La mayoría no dice nada. Teppel dijo que no sabía qué era, que lo encontró, que lo sacó y que decidió irse. Intentamos obtener información sobre la Galería D a través de los registros de la Secretaría de Turismo de Hidalgo. La sala aparece en un mapa técnico de 2009 del sistema de cuevas secas, clasificada como sin habilitación turística. No hay descripción de contenido, no hay fotografías en los archivos consultados. La sala existe en el mapa, tiene nombre, y ahí acaba la información oficial sobre ella. Una persona que trabajó en limpieza y mantenimiento general de las cuevas secas de Tolantongo entre 2011 y 2016 nos contactó por redes sociales después de que publicamos una solicitud de información sobre el sitio. Nos dijo que la Galería D era conocida entre los trabajadores del área,
que había un acuerdo no dicho de no entrar ahí si se podía evitar. Cuando le preguntamos qué motivaba ese acuerdo, dijo, porque lo que está ahí adentro huele diferente. Le preguntamos a qué. Dijo, a algo que ya estuvo vivo hace mucho tiempo y que dejó de estarlo de una manera que no fue limpia. No pudimos verificar esa descripción. Queda como testimonio no corroborado de una fuente que no identificamos. Lo documentamos porque es consistente, en su tipo, con lo que otras fuentes de este video describieron sin coordinarse entre sí. El quinto caso es el más reciente y el que tiene menos documentación pública disponible. Rodrigo Antonio Chávez Fuentes empezó a trabajar como guía en las zonas de acceso controlado del Cañón del Sumidero en 2018. El cañón, en el estado de Chiapas, es conocido principalmente por el recorrido en lancha que hace el río Grijalva entre paredes de hasta 1000 metros de altura. Menos conocido es que el sistema incluye una serie de cuevas y sectores en las paredes del cañón que no forman parte del circuito turístico y cuyo acceso requiere autorización específica de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Delegación Chiapas. Esos sectores son visitados principalmente por equipos de investigación, biólogos, geólogos, arqueólogos con proyectos activos en la zona. Chávez Fuentes tenía la autorización para guiar en esos sectores controlados desde 2020. En el directorio activo de guías de CONAMP Chiapas, su aparece con 13 expediciones registradas entre 2020 y 2022. No hay ninguna observación en su historial previo al 9 de febrero de 2023. Ese día, Chávez Fuentes acompañó a 3 investigadores del Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, a un sector clasificado en los registros de CONAMP con el código CESC4. El sector está en la pared norte del cañón y solo es accesible por cuerda desde la parte alta, con equipo de descenso. La misión era fotográfica, documentar la presencia o ausencia de fauna en las cámaras interiores de ese sector como parte de un estudio de biodiversidad que el equipo de ECOSUR tenía en curso desde 2020. El equipo entró a las 6:47 de la mañana. Salió a las 10:12, 3 horas y 25 minutos para una misión de documentación fotográfica en un sector de acceso controlado. No es un tiempo extraordinariamente largo. Podría ser el tiempo normal para el tipo de trabajo que hacían. Chávez Fuentes presentó un reporte ante la delegación de CONAMP en Tuxtla Gutiérrez el 13 de febrero, 4 días después de la expedición. El número de ese reporte es RECCHI 2023-18 y el funcionario que lo recibió fue el biólogo Marco Antonio Villanueva Reyes, delegado regional. El contenido del reporte no está disponible públicamente. En el sistema de transparencia de CONAMP aparece como restringido por disposición interna durante periodo de evaluación técnica. El 20 de febrero de 2023, 11 días después de la expedición, el acceso al sector CNSC4 fue suspendido mediante resolución administrativa. La justificación pública es evaluación técnica de estabilidad del sustrato. Es la misma categoría de justificativo que se usó para sellar el acceso norte de las grutas de García en 2019. Un lenguaje técnico que no requiere detallar nada y que no genera ninguna obligación de presentar un reporte de evaluación verificable. Los 3 investigadores del ECOSUR que formaban el equipo no han respondido ninguna solicitud de entrevista enviada por este canal en los últimos 7 meses. Sus nombres aparecen en el programa de investigación vigente del Colegio de la Frontera Sur. Ninguno de ellos ha publicado nada derivado de la expedición del 9 de febrero. No hay un artículo, no hay una presentación en Congreso, no hay una nota técnica de avance. Un estudio de biodiversidad activo, con financiamiento institucional y con una expedición de campo completada, que no produce ningún tipo de resultado publicable en más de un año, es inusual. Puede tener explicaciones completamente ordinarias, retrasos administrativos, cambios en la línea de investigación, resultados negativos que no justifican publicación. Todo eso es posible. También es posible que el trabajo haya continuado bajo otra clasificación que no está vinculada públicamente al sector CNSC4. No tenemos forma de determinarlo con la información disponible. Rodrigo Antonio Chávez Fuentes sigue apareciendo en el directorio de guías certificados de CONAMP Chiapas. Cuando intentamos contactarlo a través del número registrado en ese directorio, atendió al segundo intento. Le dijimos quiénes éramos y qué estábamos documentando, que queríamos hablar con él sobre la expedición del 9 de febrero. Hubo varios segundos de silencio. Después dijo, «Yo no vi nada», y cortó la llamada. Llamamos 2 veces más. No atendió.
Enviamos un mensaje de texto al mismo número explicando que no buscábamos comprometerlo y que podía hablar sin que publicáramos su nombre. No hubo respuesta. Yo no vi nada es la declaración más breve de todo lo que está documentado en este video. También es la única que suena a algo preparado de antemano. Una persona que genuinamente no vio nada no necesita decirlo cuando alguien le pregunta por una expedición. Lo que dice es ¿de qué hablan? ¿O fue un día normal? Lo que no dice es yo no vi nada en el segundo que tarda en entender quién llama y por qué. Eso también es un tipo de información, aunque no sea el tipo que se puede citar en un expediente. Ahora bien, 5 casos en 10 años, en 5 estados distintos, con 5 guías que no se conocen entre sí, no prueban nada por sí solos. Eso hay que decirlo con claridad. Una coincidencia de estructura no es una conexión causal. Guías que dejan de trabajar puede tener decenas de explicaciones. Cierres de zona con justificativos vagos también. Reportes con información incompleta son más comunes de lo que debería ser aceptable en cualquier institución pública o privada. Pero hay algo que sí es consistente en los 5 casos y que va más allá de la coincidencia de estructura. En todos, el guía terminó el evento sin lesiones físicas. En todos, los grupos que los acompañaban, cuando los había, no reportaron nada extraordinario. En todos, el justificativo oficial para el cierre posterior usó lenguaje técnico que no corresponde a ningún reporte de evaluación verificable. En todos, las personas que estuvieron más cerca del guía en las horas siguientes al evento describieron un cambio de comportamiento que no llegó a clasificarse como crisis clínica, pero que tampoco era lo que conocían antes. Y en todos, cuando llegó el momento en que alguien debería haber explicado qué pasó, la conversación terminó, con un espacio en blanco, con un corrector líquido, con una solicitud de evaluación psiquiátrica que no describe nada, con una bolsa que desaparece de los registros después de enviarse a Ixmiquilpan, con una llamada cortada. Esas son las formas en que estas historias terminaron en los archivos. No con una respuesta, con la ausencia de una. Lo que sabemos hasta donde los registros lo permiten. 5 guías activos presentaron reportes o solicitudes relacionadas con eventos que no pudieron o no quisieron describir en su totalidad. Los accesos involucrados fueron sellados o suspendidos en todos los casos. Ningún cierre fue respaldado por una causa técnica verificable en los documentos consultados. Ninguno de los 5 guías volvió a trabajar en el mismo sitio. 3 de ellos dejaron la actividad espeleológica por completo. Lo que sigue sin explicación oficial. ¿Qué decía la segunda entrada del reporte 1147 GC16 debajo del corrector? ¿Qué encontró Tepetl Guerrero en la Galería D? ¿Y a dónde fue a parar esa bolsa después de llegar a Ixmiquilpan? ¿Qué contiene el reporte REC-CHI 2 1023-18 que justificó clasificarlo como restringido? ¿Qué pasó exactamente en el túnel norte de las grutas de García entre las 9:47 y las 11:23 del 14 de marzo 2019? ¿Y por qué la columna del fondo tiene marcas que un guía con 12 años de experiencia no supo identificar? Y que un geólogo que revisó el sector 4 días antes no registró o no quiso registrar o no sabía cómo registrar. Eso es lo que hay. Si tienes información relacionada con alguno de estos casos, si trabajaste en alguno de estos sitios o si conoces a alguna de las personas mencionadas y hay algo que agregar, los datos de contacto están en la descripción. Lo que acabas de escuchar no tiene cierre. Así están estos casos en los archivos. Así van a quedar aquí. Si eso te resulta incómodo, probablemente estás en el lugar correcto. El siguiente video documenta 3 predios en el Estado de México que fueron abandonados entre 1987 y 2004. En todos los casos, los propietarios desaparecieron de los registros sin dejar ninguna documentación de salida ni transferencia de propiedad. Mismo tipo de vacío administrativo. Distinto tipo de lugar. Si este video te llegó completo, ese también lo va a hacer. Nota: los relatos de este video fueron reconstruidos a partir de registros de acceso público, solicitudes de información y testimonios de personas con conocimiento directo o indirecto de los casos documentados. Algunos expedientes no estaban disponibles en su totalidad al momento de producción. Varios detalles no pudieron verificarse de forma independiente. Los nombres de quienes solicitaron no ser identificados fueron omitidos. Los registros originales consultados están disponibles para revisión a través de los canales de contacto del canal.